hemos visto multas por no tener bien el expediente clínico desde los 50,000 pesos, por no tener bien la receta médica desde los 15,000, 20,000 pesos. Bueno, le doy la receta digital y con esa ya le surten, pues muy bien, ya cumplí el proceso, pero estoy contribuyendo indirectamente a una afectación a la salud pública, porque un documento sin 2 testigos no es un documento válido. Ese PDF no es una prueba válida en juicio. El día de hoy nos encontramos con el abogado Francisco Salvador Toledo, director general de Defensa Inteligente, una empresa mexicana especializada en ayudar a los establecimientos de salud a cumplir con la normatividad. Y nos acompaña también la doctora Lania Hernández, ella es odontóloga y directora comercial de Defensa Inteligente. Soy abogado y disfruto incomodar a los profesionales de la salud para sacudirlos y ayudarlos a protegerse realmente. ¿Te escuché decir esto, abogado, alguna vez? Cuéntanos un poco más. Bueno, la realidad es que esta parte de incomodar al profesional de la salud siempre tiene una doble visión, ¿no? Un aspecto de mala leche y que alguien diga a nadie le gusta que lo incomoden, desde luego, ¿verdad? Pero un aspecto de buena fe, que es lo que tratamos de dar enfoque en Defensa Inteligente, precisamente por la desinformación o muchos mitos que en el medio existen. Entonces, tratamos de ir al punto. Aunque duela, preferimos decirte realmente las cosas como son. A veces estamos encantados con escuchar a las personas que nos dan la razón en nuestro argumento o que se enganchan con lo que nosotros creemos. La realidad es que mi visión como abogado es siempre pensar en cómo te pegaría el abogado contrario. Así que mi estilo de trabajo, de capacitación y de entrenamiento en temas jurídicos y de acción siempre es anticiparme a cuál sería la cuestión de objeción que plantearía un abogado contrario, y ahí es donde busco incomodar al profesional de la salud para que él pueda decir, esto no lo había visto desde esta manera, porque estamos acostumbrados a que siempre nos den la razón y cuando nos contradicen, pues sentimos agresión, nos sentimos alterados, humillados, incluso frustrados, pero intimidados, pero de ninguna forma ha sido ese mi estilo, ni nunca lo será, aunque así parezca, es mi personalidad, pero siempre tiene un propósito que es ayudar a que el profesional de la salud despierte esa parte un tanto más oculta respecto de los problemas a los que se enfrenta cotidianamente. Sí, sobre todo yo le comentaba al licenciado que nosotros en el ámbito de la salud, y tú lo sabes, doctora, nosotros vamos a congresos y siempre nos tratan así bien bonito y nos hablan de lo clínico y nos encanta, pero ya cuando, o sea, a mí me pasó cuando recién iniciamos con esto y que él empezó a dar clases de estos temas, yo dije, ay, no, espérame tantito, ¿no? Entonces, y creo que van a coincidir conmigo con muchos de nuestros colegas aquí que, pues, es así, ¿no? Nosotros siempre estamos enfocados en la parte clínica. Bueno, tú lo estás viviendo, ¿no? En la parte clínica y vamos y nos actualizamos y vemos el diplomado, pero en la parte administrativa, en la parte legal, ya de por sí escuchar la parte, hay un abogado, desde ahí ya decimos qué flojera, está bien lejos, una barrera, entonces creo Seguro va a que estar en mi contra. ajá. ¿Para qué lo quiero si no tengo un problema? Entonces, ahí va Claro. la cosa. Es una cuestión más de mentalidad, ¿no? Que se trata de cambiar esa parte, ¿no? Es que no nadie nos enseña, ¿sabes? Estamos en la carrera. Y bueno, doctora Lania, te doy la bienvenida a este espacio también. Gracias. Oye, ya lo has dicho, tú vives con nosotros al día a día lo que es ser profesional de la salud, conociendo las prácticas que tú ya sabes que tenemos todos los profesionales, ¿no? Tú como odontóloga y los médicos, ya no sé ni quién está peor, no sé a quién irle, ¿no? Sobre No está el manejo. Sí, 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 sobre el manejo del expediente electrónico, tú ya sabes todo lo que hacemos, los vicios, las malas prácticas. Entonces, digo, abrimos un archivo en Word y ahí guardamos todo de todos y hasta nuestros pendientes y la lista del súper, ¿no? Entonces, explícanos qué es y qué no es en un expediente electrónico. Y en esta parte me gustaría comentarles que el licenciado y yo, aparte de ser, pues, esposos, somos socios también, tanto en la parte de defensa, pero también tenemos clínicas dentales. Actualmente tenemos 4 clínicas dentales. Entonces, vivimos día a día esta parte sobre el expediente clínico electrónico y tú lo has dicho, ¿no? Un Word
en tu computadora no es un expediente clínico, un Excel no es un expediente clínico, que pongas ahí nada más algunas notas o algunas referencias sobre el paciente, pues no es un expediente clínico. Tiene que ser a fuerzas un software, que obviamente ahorita nos va a platicar el licenciado sobre qué requisitos debe de cumplir este software, pero sí, sabes que actualmente, pues la verdad que desde la carrera siempre buscamos como lo más dinámico, lo más fácil, lo más que de fácil acceso y pues lo primero que tenemos es la computadora y la verdad es que nos ponemos tan ingeniosos que nosotros decimos, no, pues sí tengo mi expediente en la computadora, pero la verdad es que hemos visto y seguramente te has acercado a varios expedientes clínicos electrónicos que te ofrecen desde, sí, doctora, yo le hago su expediente y usted me dice y aquí le pongo y la pregunta que usted me diga se la pongo ahí en el expediente clínico, ¿no? Y llevo su facturación y le mando recordatorios a los pacientes y que las felicitaciones a los pacientes y que si usted está en Querétaro, puede revisar la clínica de Ciudad de México. Entonces, te lo venden como una maravilla y tú te enamoras y aparte te dicen que es un pago único vitalicio. Entonces, la verdad es que nosotros como profesionales de la salud, te platico desde la parte de odontología que lo vivimos día a día, pero también todos los profesionales, llámese médicos, especialistas, quiroprácticos, la verdad es que el primer contacto siempre es conmigo y me dicen, doctor, es que tengo un expediente clínico y lo manejo así, es lo mismo. Oye, y les he preguntado, oye, doctora, pero, o doctor, ¿por qué te gusta tanto este expediente? Ah, bueno, porque pues les manda recordatorios de citas a mis pacientes y me ayuda con la facturación. Nunca se enfocan en lo realmente importante que es lo clínico, ¿no? Entonces, creo que no es un expediente clínico, ni un Excel, ni un Word en tu computadora, tiene que ser un software, que obviamente lo que nosotros buscamos, y lo sabes también, doctora, es, pues, esta parte de que sea fácil. Algunos me han dicho: "No, pues, es que para qué guardar tanto papel si son 5 años". Entonces, creo que por ahí va la cosa, ¿no? Y creo que coincides conmigo en esa parte. Lo que pasa es que los expedientes clínicos electrónicos son plataformas enfocadas a temas de marketing, de gestión de pacientes, a veces hasta atracción de pacientes, Sí, de agentes en línea, ¿no? Pero la parte de regulación, esa es otra. Ya hemos escuchado en algunos de nuestros videos y todo esto, que el expediente clínico electrónico debe cumplir con la norma 004, que es la que a lo mejor a algunos, porque no a todos, en la carrera nos dicen, ¿no? Oye, que tenga tu historia clínica, que el orden, que los apartados de la nota, etcétera. Pero ahora también ya viene la norma 024. ¿Cuál es la diferencia entre estas normas, abogado, y hacia dónde va enfocado pues esta pregunta que estamos haciendo de qué sí es un expediente clínico electrónico? Claro, bueno, hay dos formas de verlo y para ello yo invitaría a la comunidad a hacerse una pregunta básica. ¿Para qué quiero el expediente clínico electrónico? ¿Lo quiero solamente para que me funcione como un software de gestión administrativa o lo quiero realmente como un software de seguimiento clínico? Esto cambia radicalmente por lo que ustedes ya han identificado y han mencionado anteriormente. El expediente clínico electrónico surte los mismos efectos que un expediente físico. Los mismos efectos siempre y cuando cumpla con los elementos de la norma 004 del expediente clínico. Es decir, que tenga una historia clínica, que tenga notas, que tenga la posibilidad de recabar consentimientos informados, etcétera. Eso en cuanto al aspecto realmente relevante. Pero la pregunta tiene un propósito, como lo decíamos al inicio de mi charla, de incomodar. Muévete un poquito de la zona de confort en que te encuentras con el expediente clínico por la maravilla administrativa que te tengas y entonces pregúntate, ¿para qué me sirve un expediente clínico jurídicamente hablando? Y la realidad es que el expediente tiene un propósito de seguimiento, de documentar la historia de la atención del paciente, pero lo más relevante, servir como un instrumento de prueba en controversias judiciales. Obviamente a nadie le interesa llegar a una controversia judicial. El tema es que si el expediente clínico no está perfectamente integrado, con los registros adecuados, con una continuidad en el tiempo de forma adecuada, entonces ese expediente puede convertirse en algo que te hunde jurídicamente y judicialmente o que te saca a flote. Y creo que esa es la parte donde los profesionales de la salud, desde mi visión como abogado, no han reparado en los expedientes clínicos. Entonces,
si nosotros entendemos que un expediente clínico realmente es un medio de prueba del acto médico, cambiaría nuestra perspectiva, porque entonces me tendría que preocupar más bien de que los registros que estoy señalando en mi expediente clínico electrónico realmente se conserven sin alteración, con seguridad, con fiabilidad, para que pueda yo presentarlos como una prueba y me sirva a mi favor. Esa es la primera pregunta que yo formularía. Y ya vinculando esta pregunta con la norma 024, la 024 lo único que nos dice es cómo se construye este software, cuál es la arquitectura que debe llevar el software. Cuando revisamos la norma, hay muchas claves, incluso que valdría la pena alguna ocasión contrastar con un ingeniero en sistemas o un ingeniero de software, porque son claves estándar que todos los expedientes clínicos electrónicos deberían cumplir, que esa es otra de las necesidades del expediente clínico electrónico, la interoperatividad. Es decir, que pueda lo mismo consultarse un expediente clínico de una marca determinada en el software de otra marca determinada. Si no hay esta posibilidad de interoperatividad, el expediente clínico realmente no nos sirve de mucho. Pero a mí me gustaría hacer énfasis y darle a esta charla esta orientación del propósito jurídico y probatorio del expediente clínico, porque es hacia allá donde realmente valdría la pena que el profesional analizara antes de elegir un expediente clínico electrónico. Claro, pero también otra de las cosas, ahorita que lo mencionabas, abogado, no sé cómo ustedes lo vean, la parte de que la información realmente ahí adentro está como secuestrada, ¿no? Está como guardada, o sea, no es mía, pues. Entonces, no sé cómo ver esto, porque yo en su momento, hasta hace unos meses, utilizábamos expediente normal, ¿no? Así de hojita, historia clínica, llenas todo a mano, que tu paciente lo hacíamos así porque no encontramos un expediente que cumpliera con nuestras necesidades, que era, queremos tener todo de acuerdo a las normas, o sea, muy por encima de el recordatorio, el cumpleaños, la promoción, queríamos tenerlo todo bien, pero no encontramos algo. Y cuando yo pregunté directamente al equipo de ventas de varias plataformas, oye, ¿qué pasa si yo cancelo mi plan? Pues es que mi información, o sea, me lo van a dar, sí, te lo bajamos en un Excel, ahí te lo damos, pero eso tal vez no va a ser compatible para yo subirlo a otro lado, o te bajamos así los PDFs y ahí tienes tu expediente, pero es parte de esto, entonces no sé cómo deba funcionar esta parte, porque de quién es la información en realidad. Es una excelente pregunta, pero además lo ligo de nueva cuenta al aspecto probatorio. Consideremos que esta plataforma me permite cancelar y me permite bajar la información en un PDF. Ese PDF no es una prueba válida en juicio. El expediente clínico requiere firma electrónica avanzada para que sea válido, de la misma manera que un expediente físico requiere de una firma autógrafa de las personas que intervinieron. Por tanto, aquí es donde les decía, pensemos en el abogado contrario. Y cuando yo presente un expediente clínico en PDF que no tenga firmas, que no esté documentado en su fiabilidad, autenticidad, en su no alteración, entonces ese documento puede ser cuestionado y destruido jurídicamente muy fácil. Y entonces entramos al aspecto jurídico. Si mi historia clínica es deficiente, mi diagnóstico es deficiente y en consecuencia mi terapéutica es deficiente. Si a eso le agregamos que yo no puedo demostrar ninguno de los tres elementos, pues evidentemente que el paciente tiene todos los elementos para poder demostrar una negligencia, una impericia o una imprudencia. Ese es el verdadero riesgo respecto a poder bajar. Y eso es lo que he cuestionado tanto de los expedientes clínicos y me gustó mucho la palabra que empleaste, doctora, de secuestrar. En efecto, cuando contratas un expediente clínico electrónico, quedas secuestrado por el expediente clínico electrónico. Y hay muchos problemas en torno a ello, desde que te puedan hackear, desde que pueda perderse en la nube, desde que la empresa que te provee el servicio de expediente clínico quiebre y sus servidores se vayan y desaparezcan, desde que la firma electrónica no esté cargada o no exista la fiabilidad, los certificados de sello digital no estén cargados. Es decir, es una maravilla en cuanto al ahorro de papel y en cuanto a los aspectos administrativos que nos permiten y el mejorar errores incluso. Pero jurídicamente hablando, que es lo que a mí me interesa como abogado, no me sirve el expediente clínico electrónico. Sí, claro, y en esta parte me gustaría
comentar un caso de un doctor en Cancún que tenía un expediente y deja tú el secuestro. O sea, a lo mejor te dicen: "Sí, te paso todos tus expedientes en PDF", después peléate con la empresa, porque esto le estaba pasando al doctor, que se quería cambiar de empresa y dijo: "No, ¿sabes qué? Pues hasta aquí termina, mándame, por favor, pues ya, aunque sea mándamelo en PDF". Él le estaba dando vueltas y vueltas y ahora peléate con la empresa para que en verdad cumpla, pues a mandarte, aunque sea el PDF, los expedientes, ¿no? Claro. Oigan, y doctora Lania, tú que estás en todo esto, bueno, ambos, ¿no? Están acá en la parte, tienen las clínicas, tienen expediente clínico, etcétera. La pregunta clásica, sí, es más, la va a ver, si no la contestamos aquí abajo en este video, en este podcast, nos la van a hacer. Doctora Lania, entonces, ya hay expedientes clínicos que están certificados en la norma 024, que ya cumplen con la 04, así de promocionan, ¿eh? Quién sabe si estarán certificados. Me parece que hay una página, ¿no? Donde lo puedes checar, pero ellos se promocionan así como que yo cumplo todo, ¿no? Y entonces la pregunta obligada siempre es, ¿y entonces qué expediente clínico me recomiendas? ¿Qué empresa me recomiendas, no? Siempre es que con base en lo que me dices, creo que ya sé cuál va a ser la respuesta, pero escuchen a ti decirlo, doctora. Nosotros, la verdad es que se nos han acercado infinidad de expedientes clínicos para que los evalúe el licenciado, tanto en la parte, que cumplan con la norma, tanto que cumplan con que realmente, pues, nos protejan, que es lo más importante. Nosotros en las clínicas seguimos utilizando la parte de papel. Actualmente, ningún expediente clínico electrónico nos ha convencido, como dices tú, aunque nos digan: "No, y aquí le pongo los promociones y toda la parrilla de todo el mes, y que les voy a traer 200 pacientes". Actualmente, en nuestras clínicas seguimos utilizando todo en papel, firmita autógrafa del paciente. Entonces, no podemos como recomendar actualmente un expediente que te pueda decir: "Ya lo revisamos, este cumple y este los va a proteger legalmente", que realmente es lo más importante, ¿no? Claro, ¿no? Si no lo pones a la práctica, ¿qué puedes recomendar, no? Eso, mi TikTok, yo me dedico más al tema de marketing, publicidades, otras cosas, y aún así me dicen: "¿Y tú qué expediente recomiendas?". La verdad es que no hay alguno que yo recomiende. Yo estoy exactamente en lo mismo. Siempre les contesto lo mismo y les he enseñado hasta videitos de: "Aquí está mi historia clínica", ¿no? Mi hojita, ¿no? Así, ta todas las páginas del expediente clínico, porque es lo que más hemos visto. Y bueno, influyen muchas de estas cosas, ¿no? Sobre todo la seguridad también de la información y como dices, ¿qué garantía tienes con tantas empresas de desaparece mañana o todos los factores que ustedes comentan, ¿no? Ahora, comentaste, abogado, acerca de la firma. Hay 2 firmas, ¿no? La del profesional de la salud, que dijiste firma electrónica avanzada, que supongo es el tema del el SAT, ¿no? Es la misma que te dan, que te toman registro así como si fuera el FBI, ¿no? Te toman todos tus datos, ¿no? Tu retina, 20 huellas digitales, ¿no? Fotos, ¿no? Todo el Sí, perfil, todo. sí, ya sé. Y bueno, esta parte, este trámite, firma electrónica avanzada, es la única que tenemos, no sé si en México existe alguna otra, pero entonces ahora viene el paciente, que también es algo que te escuché decir en algunos de tus cursos, ¿no? O sea, qué paciente llega con su firma electrónica a firmarte, no? Esa es una realidad. Pero en los bancos, por ejemplo, que es una entidad financiera importante, ya tienen para firmar digitalmente, en algunos lugares con huella, ¿no? ¿Qué tanto es válido esto o que se pueda implementar si es que, de todas maneras, en el expediente clínico digital lo vamos a hacer a futuro? Es excelente pregunta. Bueno, lo que ocurre es que hay dos tipos de firma, la firma electrónica avanzada y la firma electrónica. Una firma electrónica es nuestro NIP en el cajero o una firma digital. Nada más que requerimos comprender qué hay detrás. Hay una ley de firma electrónica avanzada y obviamente hay organismos certificadores de firma. Cuando tú firmas un contrato en el banco, por ejemplo, el banco se queda con tu firma autógrafa original y ese banco entrega ese contrato original a un organismo certificador de firma autorizado por la Secretaría de Economía y este organismo certificador conserva el original para cotejo, para poder realmente dar fe que la firma correspondiente es la que se está emitiendo. Esto se podría aplicar en los expedientes clínicos electrónicos, solo que es muy costoso.
Es elevado el costo de contratar una empresa para que nos certifique la firma de nuestros pacientes. De cualquier manera, requeriríamos recabar la firma del paciente en original, requeriríamos mandársela a este organismo certificador de firmas para que él nos dé la certificación sobre las firmas. ¿De acuerdo? Entonces, este rollito de las certificaciones parecería algo bueno. Son fuegos artificiales. La realidad es que tristemente esto de las especialidades, las maestrías, hoy cualquiera obtiene una maestría en escuelas patitos y especialidades en escuelas patitos. Eso es lo más fácil del mundo, ¿no? Aquí la realidad es que una certificación muchas veces no cumple con el fin que se busca. Por ejemplo, el expediente clínico electrónico tiene certificación. Es decir, puedes acudir con tu expediente clínico electrónico a la Dirección General de Información en Salud, pero la certificación, y aquí es donde viene lo peligroso, es solo sobre el software, sobre la arquitectura, no sobre la validez legal de la firma o de los documentos que integran el expediente clínico electrónico. Entonces, pues es un rollo. Y en efecto, lo digo de manera muy respetuosa, pero honesta, yo no veo a un paciente cargando su e-firma. Es más, ni siquiera veo a un paciente dándose de alta en el SAT para tener una firma electrónica avanzada. Entonces, el paciente nos tiene que firmar por norma algunas notas y el consentimiento informado. Olvídate de las notas. Otro día platicamos sobre la validez legal de la firma en el paciente en las notas, pero el consentimiento informado es necesario y se requiere por respeto al derecho del paciente que recabemos la firma. Claro, por supuesto, pero se vuelve todo un dilema, ¿no? Toda esta parte, y volvemos a lo mismo de, ¿por qué eliges llevar expediente clínico en físico? ¿No? En donde no es, tal vez no es algo tan sencillo, y que aquí pues invitamos a todos a que piensen también, si tienen un expediente clínico electrónico o piensan contratar alguno, pues en aterrizar toda esta información que el abogado y la doctora nos traen el día de hoy para poder pensar y tomar una decisión informada. No están obligados, o sea, si quieren de todas maneras, porque dan consulta en 1000 lados y dicen, ¿cómo voy a cargar 3000 carpetas de todos los consultorios? Está bien, pero considera esta parte y en dónde pueden estar a lo mejor esos huecos, cuáles pueden ser las debilidades, porque a veces el secreto también está en conocer tu debilidad, ¿no? ¿Dónde está tu debilidad? ¿Dónde está esta parte? Porque a veces creen que por tener el expediente clínico electrónico realmente están al 100%, ¿no? Yo traigo todo, como si nada. Y ahorita comentaste algo sobre los consentimientos informados. Quisiera pasar y hacer una pregunta de esto, pero antes, doctora Lamia, yo sé que ustedes pueden ayudar al personal de salud a todo esto. Antes de pasar a ese tema, ¿podrías decirnos un poco de cómo los podemos contactar, cómo los encontramos? Claro que sí. Muchas gracias. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a la regulación jurídica y sanitaria, pues desde hospitales, clínicas, consultorios, farmacias, laboratorios, toda la parte de COFEPRIS, la parte de demandas de pacientes, de quejas de pacientes, hacemos trámites, todo tipo de trámites en COFEPRIS, todo alrededor del personal de la salud. Como bien, si cuando visiten nuestras páginas, uno de nuestros, de nuestras ramas, pues, es la capacitación, y lo damos mucho con enfoque a la parte empresarial, que es lo que vi en tus redes también, que los enfocas mucho en la parte empresarial. Entonces, si ustedes ven el temario de nuestros cursos, sí va desde lo que no nos enseñan en la universidad, de cómo montar el consultorio con toda la normativa actualizada, que es lo más importante, a la parte de hasta de registro de logo, responsabilidad civil y penal, la parte de implementación de contratos con nuestra recepcionista, la importancia de la implementación de contratos con nuestros colaboradores, médicos, especialistas que visitan, odontólogos, etcétera, etcétera. Entonces, a grandes rasgos, nosotros podemos ayudarles en toda esta parte que, pues, a la mayoría de los profesionales de la salud nos causa un poquito de dolor de cabeza. Nosotros nos encargamos de todo eso. Muy bien, continuamos con esta parte de los consentimientos informados en donde decimos, bueno, requiere la firma del paciente. Una pregunta muy frecuente también que nos han hecho en redes, en episodios anteriores, en el TikTok, es la parte de, a veces se requieren
firma de los testigos también, o sea, no nada más es el paciente, sino también viene el apartado de los testigos. Esto es obligatorio y en caso de que sí sea obligatorio, ¿qué pasa cuando el paciente acude solo? ¿Quién nos debe firmar? Nos estamos saliendo un poquito del tema de la firma, del expediente electrónico, pero es algo que integra nuestro expediente clínico y que es una duda muy frecuente. Y además, quien no tiene duda, lo tiene mal casi siempre, ¿no? 99%. Yo podría apostarlo. Claro. Bien, creo que no se aleja del expediente clínico electrónico, creo que forma parte porque es un documento más del expediente. Entonces, aquí hay que distinguir entre las dos normas. La norma 004 del expediente clínico electrónico me pide la presencia de testigos solo para ciertos supuestos. Cuando hablamos de cirugías, donde va a haber extracción de órganos o trasplante de órganos o cirugías que comprometen la vida del paciente. Ahí es cuando me pide la presencia de testigos. En el resto de los casos, no me pide testigos. Bien. En cambio, la norma 013 para el control y cuidado de las enfermedades bucales, que además me gustaría aclarar en paréntesis, no es una norma de dentistas, es una norma que aplica por igual a todos. Nos exige un tanto de manera contradictoria que recabemos la firma de un testigo en el consentimiento informado. Entonces ahí ya tenemos una contradicción entre las propias normas, pero esta, además que se enfoca a enfermedades bucales, se vuelve un tanto una norma que jurídicamente puede ser cuestionada porque un documento sin dos testigos no es un documento válido. ¿De acuerdo? Entonces, el que me pidas un testigo de cualquier manera no me sirve para nada y solamente me burocratizas el procedimiento. Y si lo vinculamos con el expediente clínico electrónico, desde luego que tiene relevancia, porque entonces también mis testigos tendrían que poseer su propia firma electrónica avanzada para poderme firmar en calidad de testigos. Y entonces, pues es una barbaridad porque el consentimiento tiene que ser firmado por el médico tratante, por el médico, por el médico tratante, pero también por el médico que dio la información, si es el caso, por el paciente y por los dos testigos. Y lo puedo llegar a complicar todavía mucho más, porque ¿qué pasa tratándose de menores de edad? ¿Quién firma? ¿Firma papá? ¿Firma mamá? ¿Qué pasa cuando el consentimiento informado me lo quieren dar la nueva pareja de papá, la nueva pareja de mamá, el hermano mayor? Y entonces se vuelve una serie de problemas que son relevantes porque si lo llevamos al expediente clínico, más allá de que jurídicamente estas figuras no pueden representar a un menor de edad, pues también tendrían que portar con su firma electrónica avanzada o la e-firma del SAT para aquellos que son haters y me van a decir, ya no se llama firma electrónica avanzada. Bien, la e-firma del SAT, andarla portando para todos lados. Ahora, hemos tenido casos en donde nos dicen que cuando las autoridades llegan, tienen una visita de COFEPRIS y te revisan tu expediente clínico, hemos visto que a muchos dicen, es que me fue perfecto. Mira, a mí yo tengo el expediente de expedienteelectrónico.com y COFEPRIS me dijo que está perfecto, ¿no? El verificador, ¿no? En general. ¿Qué piensan de esto en cuanto a qué repercusiones puede tener de repente ante una visita de la autoridad sanitaria el tema del expediente clínico fuera de la parte de la implicación legal y cosas fuera con el paciente, sino ahora la visita que llega con nosotros? Quería comentarte un caso que tuvimos de una doctora donde nos consultó no tanto por el expediente o por una visita de COFEPRIS, sino por una reclamación de una paciente, ¿no? Entonces nos decía, la paciente estaba reclamando que ya sabes que otro doctor le dijo que todo estaba mal, que quería la devolución y etcétera, etcétera. Entonces nosotros para nuestras asesorías de responsabilidad o negligencia en este caso, pedimos el expediente clínico, ¿no? Entonces le dije a la doctora, por favor, compárteme, necesitamos ver el expediente, las notas, pues toda la historia, ¿no? Porque al final de cuentas, el expediente, las notas médicas es la historia de lo que pasó con el paciente. Yo lo revisé, dije, no, está incompleto el expediente, ya le dije, no, ya está incompleto, revísalo, ¿no? No tiene las notas bien, etcétera, etcétera. Cuando ya llegó a la asesoría con él, que les platique el licenciado qué pasó en esta asesoría. Pues esencialmente le demostré con la norma en mano que el expediente no la protegía y no cumplía con los elementos.
y ella lo que me alegaba es que me extraña que usted me esté diciendo eso, me toma por sorpresa y me molesta un poco, porque aquí tuvimos al verificador que nos dijo que nuestro expediente cumplía perfectamente con la norma. Y entonces aquí es una cuestión de una falsa seguridad, que quiero decir y lo verbalizo con mucho respeto para la gente de Cofepris, porque desafortunadamente sus verificadores no son profesionalizados permanentemente. Y entonces muchas veces el profesional de la salud cree que lo que les dice el verificador es la verdad absoluta. Trabaja ahí, debe ser. O sea, la lógica es que debería ser de esa manera. Sin embargo, tristemente, el verificador tampoco conoce la norma. Lo digo con mucho respeto, no la conoce, no la abre. A mí me encantaría que los verificadores, si te van a hacer una verificación, cuando menos trajeran la orden de verificación y sus actas de verificación, pero además las normas oficiales mexicanas para echarle un vistacito a lo que van a revisar, ¿no? Porque de repente se ponen a revisar un expediente clínico y ellos mismos no conocen el contenido de un expediente clínico electrónico y entonces se van por lo común. Hay una tachadura, hay una enmendadura, le falta la firma, pero realmente no entran a ver si hay una ficha de identificación del paciente, si las notas de evolución están cumpliendo con los requisitos que pide la norma, si la nota de urgencias, está en el caso de hospitales. Entonces, todo eso se vuelve relevante porque está generando una falsa percepción en torno a los profesionales de la salud y como bien lo dijiste, doctora, muchas veces se quedan con que es que tuve una verificación y me dijeron que mi expediente está perfecto, pero ni jurídicamente te protege, ni cuando venga otro verificador con un criterio distinto, te va a proteger de una verificación o ya la autoridad de la revisión en oficina. Claro, sería la recomendación, asesórense, ¿no? Revisen su expediente con un experto, o sea, definitivamente, porque al final de cuentas, y si bien es cierto, todos lo hemos vivido, ¿no? También compañeros que los han verificado y todo, en lo que ya sabemos, ¿no? La parte de repente, digámoslo así, abiertamente, la corrupción, muchas cosas, a veces lejos de verificarte y cumplir con el objetivo, porque el personal de Cofepris que está en oficinas, de repente tiene muy buenas intenciones, pero vigilancia afuera, verificaciones afuera, está tremendo, ¿no? En donde lo que ya sabemos y no es un secreto para nadie, digo, es cierto que puede denunciarse y todo esto, pero finalmente existe, ¿no? En donde de pronto pareciera que más bien están buscando algo que tú tengas mal y en caso del expediente clínico no te retroalimentan sobre las cosas que de verdad debería de tener. Entonces, no confiarnos. Mi percepción es que de repente las verificaciones son también como a criterio del verificador, al humor del verificador y no tanto apegadas, ¿no? Y digo mi percepción, pero a lo mejor sesgada por los casos que yo conozco y de compañeros míos, pero que realmente ha sucedido, ¿no? En donde uno ya se lo llevaron por tener esto en el consultorio, pero al otro no le dijeron nada, ¿no? Algunos tienen el mismo expediente, la misma empresa contratada y a unos todo salió mal y en el otro perfecto, ¿no? Entonces, es lo que ha pasado, es cierto. La recomendación ante todo esto, que todavía falta mucho por trabajar en temas de reducción sanitaria, pues es asesórense antes para que tengan no solamente la protección ante Cofepris, que sí es una de las entidades, sino también para nuestros pacientes, ¿no? Y vamos a cerrar este episodio con la parte de recetas electrónicas, porque también resulta que, mira, bueno, yo sé que existen varias recetas electrónicas, ¿no? Que una cosa es lo que tú tramitas en Cofepris, ¿no? Que anestesiólogos, todo esto, pero ahora estamos hablando con recetas digitales que provienen de estas empresas proveedoras de un expediente clínico digital, en donde tú puedes mandarle de manera digital por WhatsApp un PDF, cualquier PDF, ¿no? Una copia de su receta al paciente, incluso a veces trae la firma digital, no firma electrónica avanzada, no, sino digital. Tú la subes al software, ¿no? Así, ahí haces tu garabato y entonces cuando tú la mandas de manera electrónica por correo, WhatsApp o donde sea, le llega al paciente esto, pero hay muchas dudas al respecto. Mi duda es, número uno, que nos digan, bueno, esto puede hacer, esto es válido, la receta también es parte del expediente, también es un documento médico legal, hasta donde yo lo tengo entendido. Y también, ¿qué pasa cuando tú surtes y recibes eso en la farmacia? Hay algunos que no nada más tienen consultorio, tienen también farmacias, y entonces, ¿surtes o no surtes esta receta? Y la otra es,
no estamos preparados para esta parte, ¿no? Esta transición. Escuchaba, y tuvimos en algún momento, en un podcast a alguien, que tiene que ver con farmacias digitales muy grandes, pero surtir estas recetas está siendo un problema, ¿no? Porque hay algunas que ya traen QR, pero es como un QR como interno, ¿no? Pero, ¿qué pasa con todo eso? Entonces, quisiera que nos sacaran de estas dudas, porque de verdad es que es un lío esto de las recetas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hablábamos de la interoperatividad. Justo ese es el propósito de la interoperatividad de un software. Eh, Hablando de medicamentos de uso general, no le encuentro problema a que se pueda expedir una receta porque realmente no se requiere en la farmacia de la receta para surtir ese tipo de medicamentos. El problema se complica cuando yo tengo que prescribir medicamentos que son antibióticos, porque entonces entra en juego la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos y el aspecto del derecho farmacéutico, que es otra rama hermosa del derecho sanitario en su conjunto. Y entonces ahí, pues por mandato de la farmacopea y de procedimientos normalizados de operación, yo tengo que retener la receta y tengo que cerciorarme, ese es el proceso, el deber ser, de que realmente esta receta provenga de un médico que tenga cédula profesional para prescribir el antibiótico. ¿Cuál es la cantidad de antibiótico que voy a prescribir para esa cantidad en concreto de paciente? Y entonces se vuelve un problema porque tienen que ser documentos con firma autógrafa. Si yo mando una firma electrónica avanzada, aún con firma electrónica avanzada, ese paciente podría comprar antibiótico en un número de farmacias y no cumpliríamos con el propósito de la protección a la salud, porque el paciente entonces realmente haría uso o mal uso de esta receta para estar obteniendo medicamentos y, como dice la doctora, viene este enorme problema de salud pública del automedicarse, ¿no? Entonces, nosotros debemos pensar no solamente en la parte del cumplimiento administrativo o cómo le doy al paciente este alcance, sino debemos, como profesionales de la salud que estamos en este medio del derecho médico, pensar en la salud pública. Somos agentes de cambio y agentes sociales. Y entonces, si nosotros pensamos, bueno, le doy la receta digital y con esa ya le surten, pues muy bien, ya cumplí el proceso, pero estoy contribuyendo indirectamente a una afectación a la salud pública. Ya hay en el Congreso de la Unión, está empantanado, pero ya hay en el Congreso de la Unión incluso una ley específicamente para la receta electrónica. Mientras esto no avance, la realidad es que las recetas digitales de farmacias digitales no sirven. Ayer tuve una asesoría con una empresa justamente de farmacias y ellos me planteaban esto. Y entonces yo le decía, bueno, es que tenemos que distinguir qué tipo de medicamentos me vas a surtir desde tu farmacia en línea. ¿Me vas a surtir grupo 1, grupo 2, estupefacientes, psicotrópicos, o me vas a surtir del 3 en adelante? Y si me surtes del 3 en adelante, ¿cuáles de estos van a ser antibióticos? Porque cuando, por ejemplo, una farmacia ya física de las muchas que existen nos surte a domicilio, pues obviamente si es antibiótico nos pide la receta original. El mensajero, el que va en motocicleta, no nos entrega el medicamento si no le entregamos la receta original, porque se tiene que agregar a nuestro control interno ante una posible verificación de farmacia por parte de Cofepris. Entonces, tampoco recomiendo las recetas electrónicas en aquellos casos en que se prescriben antibióticos. En aquellos casos en que pueden ser medicamentos de uso general, es de alguna forma válido porque no tiene tanto cuestionamiento. Puedo jugar un poquito con ello, pero no es lo ideal. Okey, sobre todo por la parte de a muchos les preocupa la seguridad de sus datos, ¿no? Es que van a falsificar mis recetas, es que finalmente esto es lo más fácil, ¿no? Es ponérsela más fácil y hacer mal uso de este tipo de situaciones, ¿no? Y más cuando los llegan a mandar sin firma, ¿no? Porque también suele pasar, los expedientes a veces te las imprimen así tal cual, ¿no? Entonces, es súper importante que chequemos todo esto. Hemos llegado al final de este episodio y no nos vamos a ir sin que antes la doctora Lania nos diga algún consejo, algo para aquellos que van llegando, además de tener un esposo abogado experto en derecho sanitario,
¿Qué más pueden hacer todos nuestros compañeros, colegas, doctora Lania, para tener todo esto en orden? No solo el expediente, sino también sus establecimientos. Sí, me gustaría dejarles un último comentario respecto a esto, que no solo se enfoquen, como ya lo hemos dicho al momento de elegir un expediente clínico electrónico, en la parte de que a lo mejor les hace más fácil la vida y más fácil la parte de de lo que creemos que es la administración del consultorio, sino que nosotros hemos tenido y hemos apoyado en infinidad de visitas de verificación donde los suspenden y como dices, ¿no? En algunas partes nos hemos visto multas por no tener bien el expediente clínico desde los 50,000 pesos, por no tener bien la receta médica desde los 15,000, 20,000 pesos, pero que también se enfoquen en la parte de la responsabilidad y cuando nos llegue, porque nadie está exento de una reclamación de un paciente, ¿no? Actualmente llevamos, bueno, el licenciado lleva juicios sobre responsabilidad médica donde, de hecho, lo está documentando en su TikTok, una reclamación de un paciente por 20 millones de pesos, donde lo principal es nuestro expediente clínico. Entonces, creo que la mayor recomendación es de que sí, revisen su expediente. Si están en este proceso de que están buscando un expediente clínico electrónico, asesórense para que pues después no lleven un año, ya lleven 1,000 pacientes ahí registrados y después tienes que corregir todo. Entonces, siempre estamos enfocados en la empresa en defensa inteligente en la prevención. Nos encanta la prevención, les decimos cómo deben de ser las cosas desde el principio. Sí les apoyamos en la parte de cuando ya nos llegó Cofepris, cuando ya nos multó, pero obviamente, pues, es el doble de caro, ¿no? Hay que hacer prevención en la parte de salud, tener desde el principio bien, entonces, en esa parte con todo gusto les podemos apoyar. Excelente. Asesoría, siempre asesoría por expertos. Agradecemos un montón que hayan venido para acá a nombre no nada más del Infocito Estratégico, que es este podcast genial que hemos armado, sino también a nombre de todos los profesionales que están viendo esta transmisión, que están viendo este video, este episodio del podcast, porque no muchos allá afuera están dispuestos a compartirnos este tipo de información y el hecho de que ustedes hayan llegado acá. Y mi única manera de convencerlos de que vuelvan, si ustedes tienen alguna duda, es que nos comenten por aquí, si están en YouTube, déjenos sus dudas, todo lo que tienen pendiente para que nosotros podamos hacérselos llegar y podamos convencerlos de traernos muchos más temas. Chicos, agradezco muchísimo que estén acá, son grandes profesionales, es de admirarse todo lo que han hecho, toda la información que comparten y gracias por también apoyar a todo el gremio de la salud, ¿no? Que estamos en estamos como en un abismo. Sí, no tenemos ni la menor idea, pero ahí existe, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar aquí. Muy bien, Excelente. excelente. Gracias Muchas gracias por por la invitación y espero que hayamos cubierto los temas de la interés. atención. Gracias por la invitación, doctora. Muy bien. Un abrazo. Hemos llegado al final de este episodio, nos vemos en el próximo video.